Entonces, la dirección y el control están consideradas como las dos últimas etapas del proceso de la administración o del proceso de la gerencia social, que tienen sus propias características que a continuación vamos a ir explicando. Entonces, haciendo una breve puntualización, el proceso de la gerencia social se desarrolla a partir de cuatro etapas. Se conocen también como funciones, cuatro etapas o funciones administrativas o gerenciales, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. Entonces, cada una de estas etapas, por supuesto, tiene sus propias características. En esta oportunidad vamos a explicar de lo que es la dirección y el control, de las dos últimas etapas. La dirección, ¿de qué se trata? La dirección es el elemento o la función de la administración o la gerencia social donde se logra la realización efectiva de lo planificado por medio del ejercicio de la autoridad. En otras palabras, la dirección consiste en la ejecución del conjunto de actividades que se ha planificado en la etapa de la planeación. Por eso también se conoce como el proceso de instrumentalización de un plan, programa o proyecto. Es decir, se trata de un proceso de ejecución, de operacionalización del plan, programa o proyecto, de lo que se ha planificado. Entonces, a partir de ello, la dirección se conoce también como la función administrativa o como la etapa de la gerencia o la administración donde se ejecuta todo lo que se ha planificado. Para desarrollar procesos de dirección es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, conocer la organización. Es importante que podamos conocer la institución donde estamos trabajando para, a partir de ello, poder ejecutar las actividades que se ha planificado. Dos, precisar los objetivos de la institución. Es imposible dirigir una institución si no conocemos los objetivos institucionales. De ahí que es importante conocer los objetivos de la institución. Tres, es importante también definir la estructura de responsabilidades y delegar funciones. No hay que olvidar que los procesos de dirección se lo realizan a partir de la delegación de funciones. Para ello, es importante conocer la estructura de la institución, la estructura organizativa de la institución. Además, desarrollar procesos de delegación de funciones. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es guiar y supervisar las acciones del personal. Es importante que la dirección se la realice a partir de otras personas que están incluidas al interior de la institución y por lo tanto es importante la función de supervisar. Es decir, los procesos de dirección se la realizan a partir de procesos de supervisión. ¿Y quién supervisa? La autoridad, sea gerente, sea administrador, quién está a cargo, quién está a la cabeza de la institución. Finalmente, la capacidad de diálogo y de coordinación. La dirección se la realiza a partir de un proceso de coordinación y de diálogo. Entonces, a partir de ahí, es importante estos procesos en la dirección de coordinación y de diálogo. Por favor, les voy a pedir a los que están en la videoconferencia que podamos apagar nuestros micrófonos para no causar interrupciones.
Bien, gracias. Entonces, continuamos. Entonces decíamos, para dirigir es importante tomar en cuenta estos aspectos. La dirección siempre está, la dirección está relacionado a ejecutar el conjunto de actividades que se ha planificado. Entonces, para ello es importante tomar algunos principios de la dirección. ¿Cuáles son estos principios? Vamos a hablar de 5 principios que se debe tomar en cuenta, que se deben tomar en cuenta en la dirección. Primero, el principio de la coordinación de intereses. Significa este principio de realizar procesos de coordinación de una manera adecuada en función de lograr y satisfacer ciertos intereses, tanto de la población beneficiaria, sea de un plan, de un programa o de un proyecto, y el personal de la institución. Es importante esa coordinación, de modo que haya consensos en el proceso de la ejecución de una actividad. Segundo principio importante, principio de la impersonalidad del mando. Hace referencia a la autoridad. La autoridad no está relacionada a una persona, sino la autoridad es parte de la estructura de la institución y por lo tanto no hace referencia a las personas, la autoridad, sino está incluido en la estructura de la institución o de cualquier institución, sea pública o privada. A eso hace referencia el principio de la impersonalidad del mando. 3. Principio de la vía jerárquica. Consiste en que en cualquier institución debemos respetar la estructura jerárquica de la institución. Ya hemos dicho que la estructura jerárquica dentro de una institución generalmente está dividido en 3 partes. El nivel ejecutivo, el nivel intermedio y el nivel operativo. Entonces es importante, al ejecutar este conjunto de actividades dentro de una institución, tomar en cuenta estos niveles jerárquicos. El cuarto principio a tomar en cuenta dentro del proceso de la dirección, el principio de la resolución de conflictos. No hay que perder de vista que a medida que vamos ejecutando una actividad, un proyecto, siempre se va a ocurrir determinados inconvenientes, determinados problemas. Entonces, el principio de la resolución de conflictos significa, ni bien que ocurra un conflicto, un inconveniente, es importante solucionarlo, ¿no? Problema y solución. Entonces, el gerente, los administradores deben tener mucho cuidado dentro de una institución de resolver determinados conflictos que se ocasionan por diversas situaciones. Y finalmente, el último principio, el principio del aprovechamiento del conflicto. Estos conflictos nos pueden ayudar a crecer como institución, pueden ayudar a fortalecer a la institución. Entonces, un buen administrador, un buen gerente, una buena autoridad dentro de una institución debe saber aprovechar este conflicto para el bien del organismo social, para el bien de la institución. Entonces, es importante tomar en cuenta estos principios de la dirección al momento de ejecutar procesos de dirección, tomar en cuenta estos principios. Ahora bien, es importante tomar en cuenta en todo proceso de dirección, la dirección, a partir de qué etapas se la realiza.
vamos a tomar en cuenta en esta oportunidad 4 etapas. Evidentemente, si podemos revisar, hay algunos, si podemos revisar bibliografía, literatura, podemos encontrar algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Pero en base a la mayoría de los autores coinciden de que la etapa de la dirección, el elemento, la función de la dirección administrativa se desarrolla a partir de 4 etapas. La etapa de la integración. La integración, primera cuestión, concepto de integración. La integración consiste en dotar al organismo social, consiste en dotar al organismo social de elementos, de recursos humanos y de recursos materiales para ejecutar el conjunto de actividades que se tiene planificado. ¿De acuerdo? Entonces, la integración consiste en dotar al organismo social de recursos humanos y de recursos materiales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ejecutar el conjunto de actividades que se ha planificado. Entonces, el de dotar de recursos materiales hace referencia a previsiones, a compras, a almacenamiento y finalmente a la distribución de esos recursos materiales con la finalidad de que puedan ayudar en la consecución de los objetivos. La otra situación de la integración, dotar de recursos humanos. La dotación de recursos humanos al organismo social pasa por 4 etapas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? La primera, el reclutamiento, la selección, la integración o introducción y el desarrollo. Entonces, todo proceso, a esta etapa, antes a este proceso también se llama la administración de recursos humanos. Entonces, todo proceso de provisión de recursos humanos dentro de una institución necesariamente pasa por estas 4 etapas. Reclutamiento. Se trata de hacer candidatos a ocupar un determinado cargo a personas externas a la institución. Reclutar. Este reclutamiento generalmente se realiza a partir de procesos, convocatorias públicas en medios de comunicación, escritas, etc. Reclutar. Segundo paso, selección. La selección constituye una etapa del proceso de la administración de los recursos humanos que básicamente consiste en seleccionar a las personas idóneas para o con la finalidad de que ocupen determinados cargos al interior de un organismo social. Y este proceso de selección generalmente es realizado por una comisión que revisa en función a la convocatoria, ¿no? Cuidando de elegir a la persona adecuada para ocupar un determinado cargo. El tercer paso, la integración o introducción, consiste en integrar, introducir al nuevo personal que ha sido seleccionado para ocupar un determinado cargo. Consiste en, vuelvo a repetir, integrar y seleccionar para incluir como parte del organismo social. Y el desarrollo finalmente consiste en desarrollar un conjunto de capacidades del nuevo trabajador con la finalidad de lograr ciertos objetivos al interior de la institución. De eso se trata esta primera etapa o el primer elemento de la integración. El
La segunda etapa del proceso de la dirección administrativa, la comunicación. Hay que tomar en cuenta, si no hay comunicación, no hay dirección. Es un aspecto muy, muy importante. Se trata de un proceso mediante el cual los conocimientos y tendencias o sentimientos son conocidas y aceptadas por otros. Entonces, el desarrollo de la dirección se la realiza a partir de un proceso de comunicación. Ahí se aplican y pueden aplicarse los diversos tipos de comunicación. Comunicación escrita, ahí está informes, memorándums, instructivos. Tenemos comunicación verbal, reuniones, reuniones de coordinación, reuniones de informes, de planificación, etcétera. Podemos tener comunicación, otro tipo de comunicación, comunicación horizontal, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y la comunicación vertical. Entonces, la comunicación es un elemento muy importante que permite desarrollar procesos de dirección. Tercer elemento a tomar en cuenta, ¿no? La tercera etapa del proceso de la dirección, el ejercicio de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la facultad o derecho de mandar. Esa es la autoridad. Entonces, la autoridad está relacionado a determinar lo que se debe hacerse, cómo se debe hacerse, además de vigilar lo que se va a hacer. Vuelvo a reiterar, la autoridad está relacionada a la facultad o derecho de mandar y tiene mucha relación con el liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir en otras personas, ¿verdad? Entonces, la autoridad, el gerente o el administrador debe tener esa capacidad de influir positivamente en otras personas, de modo que todos, todo el personal pueda, sus acciones puedan estar dirigidos a lograr los objetivos del organismo social. Finalmente, los procesos de dirección se la realiza a partir de la toma de decisiones. La toma de decisiones también está relacionado con el ejercicio de la autoridad. Hemos dicho, la autoridad es la facultad de decidir, la facultad de mandar. Pero la toma de decisiones, entonces, está relacionado a una determinada acción. Y esta toma de decisiones está relacionado a tres aspectos fundamentales. Primero, una investigación. O sea, primero, sin conocer no se puede tomar decisiones. Entonces, para ello es importante el estudio y la investigación. Segundo aspecto, el diagnóstico. El diagnóstico está relacionado con un proceso de investigación. Entonces, si no se puede tomar decisiones en algo que no se conoce. Tercero, la planificación. La toma de decisiones está muy relacionado al proceso de la planificación. Entonces, la dirección, para ir puntualizando, la dirección es la función administrativa, la función gerencial o llamado también elemento de la administración y la gerencia, donde se la realiza que consiste, perdón, en ejecutar un conjunto de actividades que se ha planificado. Para este proceso de dirección es importante conocer a la institución, conocer sus objetivos, conocer la forma de organización de la institución. Además, el proceso de la dirección se la realiza a partir de 4 etapas. La integración, que consiste en dotar recursos materiales y humanos a la institución, la comunicación, el ejercicio de la autoridad y el liderazgo, y finalmente la toma de decisiones. De eso se trata la dirección. Y finalmente tenemos el control gerencial. ¿De qué se trata el control gerencial? Hay que tomar en cuenta, el control gerencial está muy relacionado con un proceso de evaluación, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta que en la intervención social conocemos a este proceso como
la evaluación, mientras en el ámbito administrativo y en el ámbito gerencial se conoce a esta etapa como el control administrativo o el control gerencial. Entonces, ¿qué es el control administrativo? Consiste en la medición de resultados actuales y pasados en relación a los esperados, con el fin de mejorar y formular nuevos planes. Entonces, un control administrativo o un control gerencial se trata de medir resultados cuantitativos y cualitativos al interior de un organismo social, con la finalidad de determinar determinados resultados, además con la finalidad de mejorar y formular nuevos planes en base a esas evaluaciones. Los controles al interior de las instituciones tienen básicamente tres funciones. Primera función, corregir y mejorar los resultados. Todo proceso de evaluación tiene la función de corregir y luego mejorar determinados resultados. Segunda función, la retroalimentación. Identificamos qué se hizo mal y mejorar en función a esa evaluación, la retroalimentación. Y tercera función, la mediación del impacto. Es decir, conocer los resultados de un proyecto o de un determinado plan o programa. ¿Cuál es el impacto en la sociedad, en los beneficiarios, en las familias de un determinado proyecto? Esos aspectos, o fundamentalmente, tienen esas funciones el control administrativo. Ahora bien, y para finalizar, ¿cuál es el proceso del control administrativo? Es decir, ¿cuáles son sus etapas? ¿A partir de qué etapa se realiza el control administrativo? Se la realiza a partir de 4 etapas. Primero, establecer los medios de control. Significa determinar cuál es o a partir de qué instrumentos vamos a realizar la evaluación o el control administrativo. Entonces, primer paso, antes de realizar cualquier evaluación, cualquier control administrativo, primer paso, se debe establecer los medios de control, ¿no? A partir de qué parámetros, de qué instrumentos vamos a realizar la evaluación. Ahí muy bien podemos utilizar algunos instrumentos, algunos medios, por ejemplo, las encuestas, las entrevistas, las reuniones con beneficiarios, el trabajo con grupos focales, entre otros aspectos. Entonces, es importante, pero tener en cuenta como primer elemento, establecer esos medios de control. Segundo elemento, se debe desarrollar la recolección y la concentración de datos, es decir, aplicar los instrumentos de evaluación, recolectar esos datos. Si vamos a aplicar una entrevista, entonces hay que aplicar en esta segunda etapa. Entrevista, encuesta, observación, reuniones o cualquier instrumento. Recolección y concentración de datos. Tercera etapa del proceso de la evaluación consiste en la interpretación y valoración de datos. Se trata de sistematizar, procesar y posteriormente interpretar y analizar esos datos. Y finalmente, la cuarta etapa, la utilización de esos resultados. ¿Cómo utilizamos esos resultados? ¿Para qué utilizamos? Entonces, hemos dicho aquí, rato antes decíamos, que los procesos de evaluación cumplen la función de retroalimentación. Entonces, a partir de estos resultados, es importante definir para qué vamos a utilizar estos resultados. La utilización de resultados. Entonces, de eso se trata el proceso de control. Resumiendo, el control administrativo es el proceso de medición de resultados,
resultados cuantitativos y cualitativos, con la finalidad de mejorar y ajustar determinados planes al interior de la institución. Tiene la función, el control administrativo tiene la función de retroalimentación, tiene la función de conocer determinados resultados de dentro y al interior de la institución. Se desarrolla el proceso de control a partir de 4 pasos. Primero, establecer los medios de control, parámetros de control. Segundo, aplicar los instrumentos de recolección de datos. Tercero, interpretar, procesar y valorar esos datos. Y cuarto, utilizar esos datos. Entonces, de manera resumida, hemos explicado lo que son los procesos de dirección y control en los procesos de la administración y la gerencia social.